En este video vamos a ver cómo se presenta un espectro de infrarrojo y vamos a empezar la interpretación de las moléculas más sencillas que serían los hidrocarburos. En el espectro tenemos en ordenadas graficado el porcentaje de transmitancia, por lo tanto las absorciones que se dan corresponden a mínimos en el espectro, pero igual seguimos llamando picos. En abscisas tenemos una escala lineal en números de onda y también tenemos una escala en micras que no es lineal. En general hay un cambio de escala en 1000 y en 1200 que se hace cada vez más chica, pero sigue siendo lineal. Estamos mirando aquí el espectro del Nujol, o también aceite mineral o parafina líquida, que es una mezcla de hidrocarburos saturados. Y tenemos que tienen tres regiones de absorción, cerca de 3000, cerca de 1400, un poquito por abajo, y 1450, que son correspondientes a deformaciones y a estiramientos. Ahora lo vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. ¿Qué debemos saber cuando hacemos una interpretación de espectro? Bueno, debemos saber que el espectro, como ya se mencionó, tiene muchos picos, porque hay muchos modos normales de vibración, hay sobretonos, bandas de combinación, y entonces no vamos a poder asignar a todos los picos que vemos en el infrarrojo. Sobre todo, no vamos a poder asignar los de la huella digital, que son los que aparecen algunos a menos de 1500 centímetros a la menos 1, porque esos corresponden a las vibraciones de todo el esqueleto molecular y no a los grupos funcionales, entonces no los podríamos asignar. Pero vamos a asignar primero los grupos funcionales, o sea, las bandas que aparecen por arriba de 1500 centímetros a la menos 1. Otra cosa importante, aparte de cuál es la frecuencia de la absorción, es que la forma y la intensidad de esas absorciones es importante porque nos dan una información muy útil. Por ejemplo, un grupo carbonilo, que habíamos visto que es muy importante en el infrarrojo y aparece cerca de la zona de 1700 centímetros a la menos 1, es un pico muy intenso porque hay una buena variación de su momento dipolar. Y entonces, fíjense en esta zona del espectro, o sea, no es el espectro completo, cerca de 1700 hay un pico muy intenso que es de un carbonilo, mientras que el otro doble enlace, carbono-carbono, aparece con mucha menor intensidad. También es muy importante la forma y la intensidad para diferenciar los estiramientos de OH en alcoholes y NH en aminas y amidas. El OH aparece como un pico intenso y ancho en la zona de 3200 a 3600 centímetros a la menos 1. Y el NH aparece en la misma zona, un poquito más chica todavía, 3300 a 3500, y el pico es mucho más agudo y más débil. Y entonces uno puede diferenciarlos, a pesar de que ocurren en la misma zona, por la intensidad y la forma de la banda. Ahora entonces vamos a empezar con esto a ver distintos compuestos, distintos grupos de compuestos. Vamos a ver unos cuantos y empezamos con los hidrocarburos, que son los más fáciles. Vamos a usar la tabla para elucidación estructural, que tiene en la página 9, empieza la parte de espectroscopía infrarroja y tiene distintos, como vemos aquí, distintos estiramientos y distintas deformaciones que las tenemos que ver. Vamos a empezar con los grupos de los alcanos, ¿sí? Y bueno, vemos que, por ejemplo, estiramientos, hay distintos estiramientos. Los metilos, los metilenos y los metinos están todos entre cerca de 3000, pero todos por debajo de 3000. Fíjense que lo más alto es 2970 y lo más bajo es el 2860. Entonces todas esas frecuencias de metilenos, metilos y metinos van a aparecer cerca de 3000, pero por abajo de 3000. También vamos a encontrar deformaciones que las deformaciones van a ser del metilo y del metileno en una zona de 1445 hasta o 1430 a 1485. Esas son comunes porque están solapadas estas zonas, y el metilo también va a tener otra deformación
que es la que está acá, entre 1370 y 1380, que es propia del metilo. Entonces podemos diferenciar un metilo de un metileno. Esta banda es muy interesante y después vamos a ver algunos ejercicios porque cuando hay un gem dimetilo, o sea, dos metilos unidos al mismo carbono, aparece desdoblada como un doblete en dos bandas. En esta zona aparece una banda entre 1380 y 1395 y otra entre 1360 y 1370. Entonces cuando esta bandita es un doblete, sabemos que tenemos un grupo gen dimetilo, que es importante para ver la estructura de los hidrocarburos. Bien, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Este es el decano, hidrocarburo lineal de 10 átomos de carbono, y tenemos entonces lo que hemos mencionado, los grupos funcionales que se puede decir de un hidrocarburo son los enlaces carbono-hidrógeno, carbono con hibridación sp3 porque es saturado, y los enlaces carbono-carbono. Esos son los dos únicos grupos funcionales que se pueden encontrar. Bueno, ya habíamos visto que los carbono-hidrógeno, por esto que habíamos mencionado, tienen un rango entre 2840 y 2980, o sea que es muy próximo a 3000, pero siempre debajo de 3000. Esto es el carbono sp3 hidrógeno que está aquí. Entonces fíjense que haciendo una línea en 3000, todas las absorciones de los metilos y los metilenos aparecen cerca, pero por abajo de 3000 centímetros a la menos 1. Aquí está la zona entre 2840 y 2980, en la cual se da la absorción. También tenemos las deformaciones que habíamos mencionado, y tenemos aquí están marcadas las deformaciones que están en la propia tabla, ¿sí? Y tenemos que están en los metilenos entre 1445 y 1485, y los metilos entre 1430 y 1470. Vean que estas y estas zonas se solapan, pero además corresponden aquí a estas zonas de deformaciones de metilenos y de metilos, pero además el metilo tiene otra banda entre 1370 y 1380, o sea, una zona bien definida que está aquí, que entonces es solo deformación del metilo. Entonces aquí tenemos deformación de metilo y acá deformaciones de metileno y de metilo. También si nos fijamos en la tabla, vamos a encontrar que tiene algunas deformaciones de cadena larga que ocurren cuando hay por lo menos 4 metilenos en línea, y entonces mirando en la tabla la deformación de cadena larga está entre 720 y 740, y aquí la vemos en 720. Aparece aquí. Hay otras bandas muy pequeñas que no las vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros miramos las bandas grandes. Fíjense que donde aparecen, aquí están las deformaciones. ¿Dónde aparecería el enlace carbono-carbono? Bueno, estos enlaces aparecen en la zona de la huella digital por abajo de 1500, y no los vamos a ver porque todos los compuestos en general tienen enlaces simples carbono-carbono, y además no hay mucho cambio de momento dipolar, y entonces las transiciones son pequeñas y de baja intensidad, no los vamos a ver. Bien, vamos a continuar con otro hidrocarburo saturado que sería el hexano, N-hexano. Tiene también, fíjense, el espectro es muy parecido al anterior. Tiene por abajo de 3000, acá tenemos 3000, por abajo de 3000 tiene las vibraciones de estiramientos de carbono, sp3 e hidrógeno, y tiene las deformaciones de metileno y metilo, 1470 por ahí, y 1380 la deformación del metilo. También tiene la banda de cadena larga, la deformación en 720, y otra cantidad de bandas que corresponden, fíjense, a la huella digital, todas por abajo de 1500, que no las estamos asignando. Ahora vamos a mirar otro arcano, que es el ciclo
un ciclo alcano, sería el ciclo hexano. Y fíjense que el espectro es muy parecido, pero es distinto, ¿no? Tenemos también por abajo de 3000 las bandas de carbono sp3 hidrógeno, aunque aquí hay menos bandas, pero estas son las bandas, son todas de metileno, no hay metilo, y entonces eso sí nos permite diferenciarlo, porque en la zona de deformaciones del metileno y del metilo tenemos una en 1460, que es del metileno, pero no está la deformación del metilo, que sería aquí en 1380. Entonces, tampoco hay banda de cadena larga, porque la banda de cadena larga se da en compuestos que no son cíclicos. Y hay otras bandas que son de la huella digital que no estamos pudiendo asignar. Ahora vamos a pasar a los alquenos. Los alquenos tienen las mismas partes de los alcanos y agregan como grupo funcional el carbono hidrógeno, pero carbono con hibridación sp2 y también un doble enlace carbono-carbono. El ejemplo que estamos mirando es el del ciclo hexeno. Fíjense que mirando en la tabla las frecuencias de carbono y hibridación sp2 con hidrógeno están entre 3010 y 3095, o sea que están próximas pero por arriba de 3000 centímetros a la menos 1. ¿Sí? Entonces esto aquí se puede ver muy bien. Tenemos por abajo de 3000 el carbono sp3 hidrógeno, correspondiente a todos los metilenos de aquí, y por arriba de 3000 tenemos una señal que corresponde a carbono sp2 hidrógeno, dado por los carbonos del doble enlace. Acá tenemos 3000 y esta está justito por arriba porque puede estar muy pegada. ¿Sí? Esos son entonces los estiramientos. En cuanto aquí está la zona y tenemos las deformaciones del carbono hidrógeno y estas deformaciones son deformaciones fuera del plano de OOP y son muy importantes porque a pesar de estar en la zona de la huella digital, nos informan sobre el patrón de sustitución del alqueno. Entonces aparecen entre 675 y 1000 centímetros a la menos 1. Acá las vamos a mirar, fíjense, entre 675 y 1000 aparecen las vibraciones que nos dan el patrón de sustitución. Aquí tenemos un doble enlace que tendría que ser cis y entonces mirando en la tablita tenemos que el doble enlace cis aparece entre 675 y 730 centímetros a la menos 1, que sería este que está aquí. ¿Sí? Hay otras bandas que desgraciadamente no podemos asignar y son de la huella digital. Y también tenemos que ver ahora el otro componente del grupo funcional del alqueno, que es el doble enlace carbono-carbono, y ese aparece entre 1600 y 1680 con intensidad variable en esa zona. Bueno, aquí mirando, aquí en esa zona aparece el doble enlace cis en 1640, en la mitad de la zona. Como tenemos, si estuviese conjugado el doble enlace, desplaza a la derecha a menores frecuencias y también aumenta la intensidad porque con la conjugación hay estructuras polares con separación de cargas que aumentan el momento dipolar. Siempre esto que la conjugación desplaza a la derecha ya lo vimos en el video anterior cuando vimos un carbonilo alfa-beta no saturado, que sería lo mismo que en este caso. La conjugación disminuye el carácter de doble enlace y entonces disminuye la constante de fuerza del resorte y hace que se absorba a menos números de onda. Ahora vamos a ver, esto es otro alqueno tomado como líquidos puros, o NIT se llama, ¿no? O sea que es como un líquido puro. Y bueno, tenemos un 1-hexeno. Fíjense que aquí separé a 3000 y tenemos por abajo de 3000 que son los carbonos sp3 hidrógeno, o sea toda la parte de alcano de la molécula, y por arriba de 3000 tenemos una banda que no está tan pegada a 3000 como la anterior, sino que está cerca de 3100 más o menos, y eso es una buena señal porque cuando miramos los alquenos
por arriba de 3000, pero el vinilo terminal, o sea, el vinilo aquí terminal, el estiramiento está cerca de 3095, que es uno que está más separado que los otros alquenos, ¿sí? Entonces, si está separado así cerca de 3100, es un indicio de que termina, que es un vinilo, que termina con CH2. Pero también el patrón de sustitución de este doble enlace lo vemos, como ya habíamos visto, en las frecuencias de formación fuera del plano. Y aquí esto es una muestra de la página 10 de la tabla, en la cual tenemos todo el patrón de sustitución que sale entre 675 y 990 o 1000, como decíamos. Y entonces fíjense que el alqueno que estamos aquí, que es RCH-CH2, da dos bandas, 985-995, que sería esta, bien al final, y 900-940 aquí. Entonces estas son las dos bandas que nos dan el patrón de sustitución, que es el vinilo terminal. Y bueno, aquí dice que esta banda es muy fuerte, la de 900 a 940, y puede dar sobretonos. Y fíjense que esta banda, como es tan fuerte, puede ser que la banda, el sobretono, o sea, el doble de esta frecuencia, a pesar de ser prohibido el sobretono, puede verse porque esta es muy intensa. Entonces la otra tiene muy poca intensidad, pero puede verse. Y aquí justo se ve esta banda en 910. El sobretono sería 2 por 910, o sea 1820, y aquí aparece el sobretono. Vamos a decir que el sobretono no nos da ninguna información, porque si vemos el sobretono vamos a ver la frecuencia que lo originó, que es mucho más intensa. Lo único que sirve es para explicar por qué aparece una banda acá, que esto es una banda fuera de la huella digital y tendríamos que poder asignar. Y entonces esta banda es solo un sobretono de esta. También tenemos el doble enlace, el estiramiento del doble enlace que habíamos visto entre 1600 y 1680, bueno, aquí aparece en 1640 también, es una buena banda. Estiramiento, deformaciones de los metilinos y los metilos, aquí 1470 por ahí, y 1380 la deformación del metilo. ¿Tá? Hay otras bandas que no podemos asignar porque están en la huella digital, pero todas las otras por arriba sí las hemos asignado. Ahora vamos a mirar algo de la isometría geométrica, por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, el patrón de sustitución entre 675 y 1000 centímetros a la menos 1 nos da el patrón de sustitución. Y aquí tenemos un ejemplo con el penteno, 1, 2, 3, el 2 penteno, que puede ser trans o cis. Fíjense, son solo isómeros geométricos y realmente son muy distintos sus espectros de infrarrojo. Tenemos en la zona de por arriba de 3000, un poquitito por arriba de 3000, el carbono sp2 hidrógeno, aquí también, y por abajo de 3000 toda la parte de el alcano sería, ¿no? Carbono sp3 hidrógeno. También tenemos la zona de patrón de sustitución, tenemos una zona muy importante, una banda de absorción cerca de 680 a 700, que corresponde a el doble enlace cis, y tenemos en la zona del otro, en la misma zona, tenemos una banda muy intensa al final, del otro lado, cerca de 960 centímetros a la menos 1, que correspondería al trans. El trans, fijándose en las tablas, da 960 a 970 para trans, que esta es la que corresponde. Luego tenemos el doble enlace, el cis está entre 1600 y 1680, aquí lo tenemos, y el trans, como es muy simétrico, da muy débil la banda, porque al ser simétrico el momento dipolar se hace muy pequeño, entonces no la vemos casi, esta banda. Realmente no se ve. Otros, acá tenemos las deformaciones de metilenos y metilos,
la deformación del metilo en 1380, que aquí también se ve 1380, y las deformaciones de metilo y metilo. Una cantidad de bandas en la huella digital que no podemos asignar. Y por último vamos a ver los alquinos, en los cuales tenemos un carbono sp, hidrógeno, es entonces un enlace más fuerte, tiene mayor carácter S, entonces al ser más fuerte aumenta la constante y aumenta el número de ondas. Entonces fíjense que la banda de carbono sp hidrógeno está muy separada de 3000. ¿Sí? Aquí aparece entre 3320 y 3310, ¿está? Cerca de 3300. ¿Sí? Fíjense, esto es 3000 y aquí está 3300. Un pico muy bonito, agudo de carbono sp hidrógeno. También tenemos las deformaciones de este enlace y aparecen entre 615 y 640. Bueno, aquí se ve muy intensa, muy linda esta banda, que también está en la zona de la huella, a veces es difícil de ver. Y el triple enlace es un enlace muy fuerte, ¿sí? Y entonces está en una zona alta del espectro, aparecen entre 2100 y 2260 centímetros a la menos 1. Como siempre, la conjugación desplaza a menores frecuencias, y hay que tener presente que los triples enlaces simétricos no absorben o lo hacen muy débilmente porque el momento dipolar es muy pequeño al ser simétricos. Pero acá este no es simétrico y entonces tiene una linda banda que se ve aquí en la zona de donde absorben los triples enlaces. La parte de alcano sigue absorbiendo, fíjense, 1380, la deformación del metilo, y esta es 1470, por ahí son las deformaciones de metileno y metilo. Otras bandas de la huella digital no podemos asignar, pero todas las otras sí han sido asignadas. Y con esto terminamos entonces los hidrocarburos saturados, alquenos y alquinos.